¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Pues bueno, por fin estamos en el cuarto capítulo del vídeo de noticias. En este vamos a hablar de Marte y del programa Starship Super Heavy. Ya sé que es uno de los capítulos que más os gusta. Mucha información acumulada, así que os lo vais a pasar bien. Pues venga, sin más preámbulo, vamos a ello. Liftoff. Los distintos vehículos que se encuentran estudiando el planeta rojo, ya sea desde la órbita o en la superficie, siguen trabajando sin descanso. Perseverance podría empezar a depositar en lugares seleccionados algunas de las 14 muestras recogidas hasta el momento. Al parecer, la NASA y la ESA ya habrían decidido cuál va a ser la primera de las localizaciones que actuará de almacén de emergencia en el caso de que el propio Perseverance sea incapaz de transportarlas hasta el futuro vehículo que deberá traerlas de vuelta a la Tierra. De ser necesario, los dos helicópteros que transportará el próximo rover serán los encargados de desplazarse hasta estos almacenes, recoger las muestras y transportarlas hasta el módulo de ascenso. Será épico. Hablando de helicópteros, el pequeño Ingenuity, después de un merecido descanso después de 33 vuelos, que los técnicos han aprovechado para realizar una importante actualización del software que le permitirá sobrevolar terrenos mucho más abruptos, ha efectuado su vuelo número 34. Esta vez se ha tratado de un pequeño salto de 5 metros de altura y 18 segundos de duración, que ha servido para comprobar que el pequeño ingenio sigue operando con normalidad. El lugar que actualmente está explorando el rover, que se acerca al año marciano recorriendo la superficie de nuestro vecino, es de singular importancia porque habría sido formado y moldeado por agua líquida en el pasado, lo que aumenta las posibilidades de que puedan encontrarse biofirmas. En cuanto al Curiosity, se encuentra actualmente estudiando una antigua laguna salada en busca de pistas que pudieran aclarar por qué el planeta rojo pasó de ser un mundo similar a la Tierra al desierto frío y seco en el que se ha convertido actualmente. Nada mal para llevar ya 10 años terrestres explorando sin descanso Marte. A quien no le van tan bien las cosas es a la sonda InSect, que a pesar de la mejora en las condiciones meteorológicas en la zona, podría estar viviendo sus últimas semanas, si no días, en la helada superficie marciana. Y es que la tormenta de polvo ha minado su capacidad de producir energía con sus paneles solares hasta el punto que apenas pueden hacer funcionar sus sistemas básicos. De hecho, después de 4 años de duro trabajo, la sonda se ha sacado su último selfie a modo de despedida. En cuanto a los orbitadores, destacar que la sonda MAVEN de la NASA ha captado por primera vez 2 auroras de distinto tipo al mismo tiempo en Marte. Este inusual acontecimiento se produjo mientras nuestro vecino era rociado por una potente tormenta solar. Interesante. Esperemos que a los orbitadores actualmente en servicio no les ocurra lo que al parecer podría pasarle a la mayor de las lunas del planeta rojo, Phobos. Y es que un estudio reciente indicaría que las extremas fuerzas gravitatorias acabarán destrozando el satélite. ¿Tendrá Marte anillos en un futuro? Para cerrar el bloque, una buena noticia, ya que la misión de la Agencia Espacial Europea ExoMars va a salir a flote a pesar del problema con Rusia que ha dejado el vehículo sin lanzador y sin plataforma de aterrizaje. Encontrar un nuevo lanzador no parece un obstáculo imposible de sortear, pero lo de la plataforma de aterrizaje del rover Rosalind Franklin ya es harina de otro costal. Sin embargo, finalmente, el aumento del presupuesto de la ESA del 17% para los próximos 5 años va a permitir diseñar y construir un nuevo aterrizador que, presumiblemente, salvará la misión que podría ser lanzada durante la ventana del 2028. No va a ser fácil. Una vez que el SLS ha ganado la particular carrera entre este y el sistema Starship Super Heavy por ver quién era el primero en llegar a órbita, todas las miradas se centran ahora en comprobar cuánto le va a durar el trono a la NASA. Está claro que noviembre no va a ser el mes del intento de vuelo orbital del B-7 y el S-24, pero según fuentes de la NASA que han estado haciendo seguimiento de los avances del desarrollo del módulo lunar del programa Artemisa, ya sabéis que es una modificación de la Starship, podría ser diciembre. De hecho, al parecer, SpaceX tiene en su manifiesto 4 lanzamientos orbitales del stack completo en una primera fase de las pruebas, que se llevarían a cabo de forma bastante seguida una vez lanzado el primero, en intervalos de unos 2 meses entre uno y otro, aunque todo esto es muy volátil, como os imaginaréis. Por supuesto, SpaceX ha avanzado mucho desde el último vídeo de noticias, y se nota que los esfuerzos van dirigidos a lanzar cuanto antes el esperadísimo primer vuelo orbital del Full Stack. También es palpable que, después de la explosión en la rampa de lanzamiento orbital durante una prueba de carga de propelentes hace varias semanas, están procediendo con extremada prudencia, ya que otro evento explosivo en la rampa con grandes cantidades de combustible en los tanques podría suponer un retraso en el programa de entre 6 meses y un año, si hay que reconstruir infraestructuras como la torre de integración o la plataforma de lanzamiento. En la segunda mitad de octubre dejamos a los técnicos de la compañía jugueteando con el stack completo en la torre de integración. Ahora quitaban el S-24 de encima del B-7, ahora lo volvían a poner. Todo esto mientras transportaban el S-25 a la zona de lanzamiento y lo colocaban en la rampa suborbital A en preparación para las pruebas de llenado de los tanques con nitrógeno líquido criogénico. Nos encontrábamos con 4 vehículos en la zona de lanzamiento, el B-7, el S-24, el S-25 y el B-8.
Entre el 24 y el 26 de octubre se procedía con nuevas pruebas criogénicas del full stack, que aunque aparentemente se realizaron sin incidencias, días después se filtró que hubo algún momento bastante crítico en el que el vehículo podría haber colapsado debido a errores en el procedimiento de carga y descarga de propelentes, en los depósitos relacionados con el mantenimiento de la presión interna de los tanques que aseguran la integridad del conjunto. Por suerte, la cosa no pasó a mayores. El 31 de octubre, el B-8 era trasladado de nuevo al jardín de cohetes, donde descansa desde entonces junto a sus compañeros B-4, S-20, S-22 y SN-15. Esto confirmaba que el segundo prototipo en intentar un vuelo orbital será la dupla S-25 y B-9, el cual, por cierto, en esos días se estaba ensamblando en el Mega Bay. Entre los días 2 y 4 de noviembre empezaban las pruebas criogénicas con el S-25, que parecieron transcurrir sin ningún tipo de incidencia. Entre los días 6 y 8 de noviembre, después de unas últimas pruebas criogénicas en el full stack, que esta vez sí que parecieron proceder con total suavidad, el S-24 era retirado de encima del B-7, al mismo tiempo que el S-25 se retiraba de la rampa suborbital A y era trasladado de nuevo al High Bay, con el objetivo de instalarle los 6 motores Raptor, 3 optimizados para el vacío y 3 atmosféricos, de cara a las pruebas de encendidos estáticos. Entre el 8 y el 9 de noviembre, el S-24 era colocado en la rampa suborbital B, donde se está instalando una especie de andamiaje para facilitar que los técnicos lleven a cabo con comodidad los últimos retoques en el vehículo. En los días posteriores se llevaron a cabo pruebas de funcionamiento de las turbinas, los denominados Spin Prime Test, en los que se hace circular líquido criogénico por los prequemadores y las turbinas de los motores para comprobar su funcionamiento, pero sin ignición ni combustión. Esto indicaba que la compañía se preparaba para un nuevo encendido estático que prometía superar el de 7 motores efectuado semanas atrás. Dicho y hecho, el 14 de noviembre el B-7 efectuaba un encendido estático de 14 motores, lo que supone un récord para la compañía, generando unas 3.220 toneladas de empuje, muy parecido al alcanzado por el transbordador espacial, el propio Saturno V e incluso no tan lejos de las 4.000 toneladas generadas por el SLS. La verdad es que viendo las imágenes uno no puede evitar preguntarse qué pasará cuando la bestia encienda sus 33 motores y libere los más de 74 meganewtons de empuje al despegue. ¿Va a aguantar la rampa de lanzamiento? ¿Va a sobrevivir la torre? ¿Y el propio vehículo? Pues espero que no tardemos mucho en comprobarlo. Hay que decir que en los últimos días los técnicos están realizando reparaciones y modificaciones tanto en la plataforma de lanzamiento como en la torre de integración, ya que, al parecer, han sufrido desperfectos durante esta última prueba. Incluso el suelo bajo la plataforma orbital está siendo reforzado, así como la torre de integración o mecacila, a la que le están instalando unos paneles metálicos a modo de revestimiento y blindaje, que le daría un aspecto más parecido al de las animaciones que nos ha ido desvelando la compañía y cuyo objetivo sería proteger tanto la estructura como las conducciones, cableado, etc. que la recorren. Desde esa prueba, los técnicos han estado preparando el siguiente hito, que consistiría, según palabras del propio Elon Musk, en un nuevo encendido estático con los tanques llenos para probar el sistema de presurización autógena haciendo uso de los propios gases de combustión generados por los motores. Se desconoce el número de motores que intervendrán en ese nuevo encendido, pero parece que el siguiente ya sería de los 33 motores. Después se volvería a ensamblar el full stack completo en la plataforma orbital y se realizaría una simulación de la cuenta atrás, el famoso Wet Dress Rehearsal, o ensayo general en mojado, destinado a probar todos los procedimientos previos a un lanzamiento con carga de combustible real. En ese momento el vehículo estaría listo para despegar. Con toda esta información podemos deducir que va a ser difícil disfrutar del lanzamiento antes de que finalice el año, pero aún no se puede descartar completamente si todo transcurre a partir de ahora sin contratiempos importantes, lo cual es más que dudoso. Algo que juega a favor es que la propia Wayne Shotwell ha cogido en primera persona las riendas del programa Starship Super Heavy. ¿Cómo lo veis vosotros? Además de lo relacionado con los vehículos implicados en los próximos dos lanzamientos orbitales, el B-7 y el S-24 por un lado y el B-9 y el S-25 por otro, en la zona de fabricación se sigue avanzando en los próximos prototipos como el S-26, el S-27, el S-28, el S-29 e incluso el S-30, además del B-10, el B-11 y el B-12. Una locura se mire por donde se mire. Por cierto, recientemente llegó un batch de satélites Starlink versión 2 a la zona de producción, teóricamente destinados a ser integrados en el S-25, así que podríamos tener un intento de despliegue de satélites en órbita tan pronto como en el segundo lanzamiento. Por supuesto, siguen llegando motores Raptor desde McGregor, donde la actividad sigue frenética con múltiples encendidos estáticos de diversas duraciones, con y sin gimbaling, es decir, modificación de la orientación de la tobera mediante el sistema de control del vector de empuje, e incluso con reignición rápida para testear la capacidad del motor para encenderse varias veces en intervalos cortos de tiempo.
Hablando de los motores Raptor, hemos sabido que la compañía ha fabricado el número 200, demostrando una capacidad actual de un motor cada 24 horas, lo que implicaría que el año que viene se podrían fabricar 9 Starships, el full stack, ¿se entiende? Tanto volumen de trabajo implica que aún se sigan levantando nuevas infraestructuras, incluso tiendas provisionales tipo cebolla. Hay que recordar que también se habilitaron recientemente unos terrenos varios kilómetros antes de llegar a Starbase, para poder realizar pruebas destructivas con prototipos de tanques, donde la actividad también es creciente. De hecho, hace unos días se pudo ver uno de estos prototipos, el conocido como Edom, con evidentes signos de haber sufrido una prueba destructiva. Por supuesto, la actualidad del programa Starship Super Heavy pasa también por Florida, tanto por las instalaciones del complejo LC-39A, donde las obras de la rampa de lanzamiento siguen avanzando a buen ritmo, como por las instalaciones de Robert Road, donde podemos ver, por un lado, que la nueva fábrica está muy avanzada, y por otro, que se están construyendo los segmentos de una nueva torre de integración, cuyo destino final aún se desconoce. En el anterior vídeo de noticias comentamos las posibilidades que se barajan. Recordad que se esperan los primeros vuelos de la Starship desde la zona a finales del año que viene, si es que en Starbase hacen los deberes a tiempo. Así que menudo 2023 nos espera, ¿no? Muchas gracias por ver este vídeo y por ver todas las partes, las 4, del vídeo de noticias. Creo que con todo esto os habéis puesto al día. Así que lo dicho, muchas gracias por los likes, por los comentarios, por compartir, por seguirme en los directos, etcétera, etcétera. Así que venga, vamos con el saludo a los SpaceX Stormers. Y leo para ir más rápido. Brightag8472, Pool Anderson, DJ Esmeral, Damián Roces, Estrategias Diarias, Prometeus 38, Alonso 602, Moisés, Elías González Galán, G. Caldero, Sergio González y Gilberto García. Muchas gracias a todos. Adiós.